Buenas noches. Defender el medio ambiente en Colombia implica sacrificar la vida. Así lo demostró el más reciente informe de la ONG Global Witness, que califica a nuestro país como el más peligroso, el que mayor número de asesinatos tuvo en 2020. Y por eso, hoy nos preguntamos y hablamos qué nos llevó a ocupar ese lugar, por qué es tan complejo defender el medio ambiente y qué están haciendo las entidades y las autoridades competentes para proteger tanto a los ambientalistas como a nuestros ecosistemas. Como siempre, los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar como siempre. En su más reciente informe anual sobre el ataque contra víctimas y líderes medioambientales, la ONG Witness aseguró que Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en crímenes contra este tipo de liderazgos. Para entender mejor estos preocupantes datos, los invitamos a ver el siguiente informe. La vida. Eso es lo que impulsa el activismo por el medio ambiente. Aire limpio, agua, agricultura sostenible, recursos, equilibrio para nuestro tránsito por el mundo es un derecho humano. Miles de voces en plurales latitudes del mundo abogan por acciones para garantizarlo, aun si eso les cuesta la vida. Tenemos unos legados de tantas mujeres que han dejado sus vidas, de tantos hombres que han dejado sus vidas, y que nos tenemos que decir que la lucha no se debe acabar porque alguien se muere, ¿no? Las luchas tienen que continuar. Celia Umensa ha tenido suerte y ha esquivado los intentos, 3 para ser precisos, de hacer la parte de la cifra que ubica a Colombia como el país más peligroso para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Es el segundo año consecutivo que eso sucede. Los 3 atentados contra Celia por oponerse a la minería que amenaza la tierra y el agua de indígenas en ese país reflejan lo advertido por la ONG Global Witness. 65 de los 227 asesinatos en el mundo en 2020 por activismo medioambiental ocurrieron en Colombia, seguido de México con 30, Filipinas con 29, Brasil y Honduras. Muy en sintonía con el mensaje de Naciones Unidas, que en la voz de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, manifiesta que el cambio climático detona crisis interdependientes, que amplifican conflictos, tensiones y desigualdades estructurales que nos vuelven cada vez más vulnerables. Es decir, que son el desafío más importante que tenemos como humanidad porque deja en jaque nuestros derechos y mucho más a quienes dan su voz para que eso no ocurra. Pues para conocer de primera mano cómo es que los líderes ambientales se están viendo afectados en nuestro país, nos conectamos con Mayerly López, lideresa ambiental de Santander. Mayerly, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, José Fernando, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Mayerly, quisiera que empezáramos directamente con que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia siendo lideresa ambiental. ¿A qué riesgos te has tenido que enfrentar en tu día a día en esta labor? Bueno, pues ser líder ambiental en los territorios no es nada fácil y eso lo refleja este informe. Por segundo año consecutivo somos el país más peligroso para hacer activismo ambiental. En los territorios nos enfrentamos a todo tipo de señalamientos, de estigmatización, de amenazas que apuntan a frenar nuestra labor de defensa de la vida, de derechos fundamentales como el derecho al agua potable, el derecho a gozar un ambiente sano, a defender nuestros territorios y nuestros ecosistemas estratégicos, porque de ello depende el futuro y la vida de las personas que habitamos allí. Entonces, realmente no es una labor fácil. Y vemos que por parte del gobierno no se implementan de verdad para proteger la vida de quienes estamos defendiendo y enfrentándonos a proyectos o empresas que amenazan nuestros ecosistemas estratégicos y nuestras fuentes hídricas. Sí, Mayerly, ustedes han hablado de pronto con las autoridades, ¿saben de dónde vienen esas amenazas quizás? Pues en muchas ocasiones vienen de las empresas que están interesadas en sacar
algún beneficio de los recursos y de los ecosistemas en los que nosotros habitamos, y eso lo refleja también el informe, esa relación que hay entre los territorios en donde hay deforestación, en donde hay proyectos mineroenergéticos, en donde hay algún interés empresarial por los recursos en los territorios en donde habitamos. Entonces, pues nosotros hemos acudido y siempre se acuden a las diferentes instancias gubernamentales, a las instituciones. No vemos realmente un ejercicio y medidas de protección para los liderazgos que hay en las regiones. Mayerley, es ilógico que sus causas sean unas causas colectivas y que por eso, digamos que ustedes terminen señalados, amenazados y muertos cuando su causa principal es precisamente la vida. ¿Cómo contagiar a los demás colombianos que entiendan que no solamente a los líderes ambientalistas les duele que haya un maltrato contra los ecosistemas, que no se utilicen de manera adecuada los recursos, etcétera? ¿Cómo lograr que los colombianos, si se puede decir coloquialmente de a pie, entendamos todos esos y nos volvamos unos defensores en masa, si se puede decir así? Sí, José Fernando, cada vez que se asesina a un líder social, se afecta una causa, se afecta una comunidad y, como usted lo dice, se afecta la defensa de la vida, porque en últimas la lucha por el ambiente, la lucha por el agua es una lucha colectiva, es la lucha del bienestar común, no es una lucha individual, y en eso ha crecido la conciencia de la ciudadanía, porque precisamente la crisis climática nos está tocando a nosotros, nos está tocando en nuestros territorios. Cada vez el agua escasea, cada vez nosotros vemos cómo nuestros ecosistemas a raíz del calentamiento global se están viendo afectados, y eso ha generado una conciencia ambiental grande, pero se debe relacionar que esa conciencia ambiental debe estar ligada a la defensa de los líderes ambientales, de quienes están defendiendo en el territorio esos ecosistemas para que actividades económicas no lo pongan en riesgo. Eso es, digamos, es una realidad en el país, y es necesario que la ciudadanía sea consciente que cada vez que asesinan a un líder ambiental, están asesinando una causa y están poniendo en riesgo la vida misma de ellos, porque finalmente se afecta la causa de la defensa del agua, de la defensa de los ecosistemas estratégicos y de la defensa de un ambiente sano, que es algo que necesitamos todos, independientemente de creencias religiosas, políticas, de estratos socioeconómicos, de posiciones políticas. Entre otras cosas, Mayerley, porque las personas creen, por ejemplo, usted trabaja en Santander, nosotros vivimos en Cundinamarca, y creemos que el daño que se le haga a un ecosistema o al medio ambiente en Santander no afecta para nada a Cundinamarca, y resulta que todos estamos conectados, bien se decía, como el efecto mariposa. ¿Qué estrategias implementar también para que las voces de ustedes no sean escuchadas solamente prácticamente en ese territorio, usted por ejemplo que trabaja en Santander, sino que sea algo mucho más colectivo, que ustedes como líderes se reúnan, se unan y esa voz se escuche mucho más fuerte? Mire, yo creo que lo principal es multiplicar el mensaje de que aquí nos une la defensa del agua. Nadie puede vivir sin agua. Si afectan los ecosistemas estratégicos del país que suministran el agua, pues van a afectar a toda Colombia. Y efectivamente aquí en Santander nosotros nos hemos convertido en referente de defensa del agua, de defensa de los páramos, pero no solo es por Santurbán, sino sabemos que si dejamos abrirle la puerta a proyectos de explotación minera en Santurbán, eso mismo se va a replicar en el resto de páramos del país, de los 37 páramos que tenemos, y estamos hablando de los ecosistemas que le dan agua al 70% de los colombianos y colombianas. Eso es lo que debemos entender, que lo que pase aquí en Santander va a afectar a todo el país, porque estamos hablando de un ecosistema, o sea, todos los ecosistemas, las aguas están relacionadas. Si afectamos un río, si afectamos un caudal, estamos afectando no solo a la comunidad directa, sino también estamos afectando varias zonas y varias partes del país, porque
La naturaleza está interconectada y eso es algo que debemos multiplicar y en últimas se resume en que aquí nos une la defensa de la vida, la defensa del agua y eso es algo que recoge a todo el mundo porque todos necesitamos de ello. Así es, todos necesitamos de ella, todos necesitamos de los recursos naturales y justamente hacia allá va mi segunda pregunta y es, los defensores, digamos, de estas intervenciones, de la minería, de la deforestación, dicen que es que hay que favorecer también el progreso. ¿Cómo se logra ese balance? ¿Cómo lograr, digamos, que se pueda fomentar el desarrollo económico con ciertos recursos naturales y, por supuesto, el buen uso de ellos, pero al mismo tiempo se proteja el medio ambiente? Porque lo estamos viendo, la crisis climática es en el mundo y está afectando ya a nuestro planeta. Mire, Daniela, no se puede hablar de progreso sin agua, no se puede hablar de eso con los páramos con las selvas deforestadas, con los ríos contaminados. Nosotros hablamos de progreso cuando se le da bienestar social a las comunidades y de ahí parte y de eso debe partir todo el modelo de desarrollo en Colombia, además cuando estamos hablando de uno de los países más biodiversos del mundo. Nuestro desarrollo, nuestra economía debe partir de la protección del ambiente, debe partir de la protección del agua y de la biodiversidad. O sea, nosotros no podemos hablar de desarrollo cuando estamos poniendo en riesgo el agua de más de 2 millones de personas del país. No podemos estar hablando de desarrollo cuando estamos poniendo en riesgo las selvas y los bosques de Colombia. Pues Mayerly, una cantidad de contradicciones que realmente uno no alcanza a entender toda esta situación. Muchas gracias a usted y a todos los líderes ambientales de nuestro país que trabajan por todos nosotros, de verdad. A usted muy amable, Mayerly, por atendernos desde el departamento de Santander, muy amable. No, muchas gracias a usted, José Fernando, a Daniela, a todas las personas que nos están escuchando, pues por abrirnos este espacio para multiplicar estas voces y para ratificarle al gobierno nacional la necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú. Es una necesidad porque finalmente aquí nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando nuestra agua y nos estamos jugando nuestro ambiente. Pues a pesar de esta difícil situación que se vive en las regiones, en los territorios, las personas siguen trabajando para poder construir o seguir construyendo un mejor país. Y de esto se está hablando hoy en Colombia. Así se habla en San Andrés, Creole. Me that the Creole man, me can talk and understand. Unu listen everyone, talk Creole Panfimilan. Yo don't know. That es un saludo desde esta hermosa isla en el Caribe. Y así es como hacemos música en el eje cafetero. Es increíble, Daniela. Si es por leyes, existen. Es decir, una cantidad de situaciones para contrarrestar lo que está ocurriendo con los ecosistemas en nuestro país. Ya están ahí, pero a veces quedan solamente en papel y no se traducen realmente en normas efectivas que puedan evitar deforestación en todo nuestro territorio nacional. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema. Hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos. Ya regresamos. Regresamos a De qué se habla, gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros y tenemos que seguir hablando de la situación del medio ambiente, de la defensa del medio ambiente y sobre todo de la seguridad de las personas que lo protegen. Las cifras de asesinatos de líderes ambientales en Colombia dejan la preocupación de las escasas garantías de seguridad que las comunidades tienen cuando intentan proteger sus territorios. Según la ONG Global Witness, casi 3 de cada 4 ataques ocurrieron en Sudamérica y Centroamérica, regiones donde los conflictos sociales y ambientales, también el narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley se disputan el manejo de los recursos naturales y de las economías ilícitas.
Pues para continuar hablando de este tema, nos acompaña a esta hora Eduard Rodríguez. Él es representante de la Cámara por el Centro Democrático. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? José Fernando, qué placer estar con ustedes, con Daniela, y bueno, aquí pronto a responder de qué se habla. Claro que sí. ¿Cuáles son las estrategias, representante, de seguridad que tiene el gobierno nacional o que debería entonces implementar en este momento para cortar de raíz con esta preocupación realmente que tienen los líderes ambientales en las diferentes regiones del país? Yo quiero decir que nosotros venimos trabajando con los líderes ambientales hace mucho tiempo. Desde que llegó el gobierno nos propusimos acabar con el asesinato de líderes ambientales y líderes sociales, donde los incluyen absolutamente a todos. De hecho, creo que la ONG tiende a equivocarse a la hora de manifestar que son líderes ambientales los que son asesinados, y por eso la cifra que a mí me parece súper escandalosa. No obstante, una sola vida. Óigase bien, una sola vida en Colombia tiene que ser importante, y ningún líder social, ningún líder ambiental tiene que ser asesinado en Colombia, y por eso nosotros hemos creado toda una estrategia para proteger a los líderes sociales, entre otras. Protección integral a través de las autoridades, a través de la policía, a través de la ONP, donde nos enfocamos a través de herramientas como la tecnología, estudios de seguridad, pero además de esos estudios de seguridad también nos enfocamos cuando hay un peligro real, que son las personas capacitadas en seguridad y defensa las que nos determinan eso, e inmediatamente salimos a proteger a todos los líderes sociales y ambientales. ¿Qué entonces se está haciendo y qué falta por mejorar para que cada vez tengamos menos? Porque de acuerdo también con el informe de la ONG, pues ya van 2 años consecutivos en este primer lugar. Sí, por eso mismo me preocupé, Daniela, porque la ONG habla de 64 líderes asesinados, y para líderes ambientales, lo que me dice la ONU, y vuelvo, insisto, no quiero hablar de cifras porque son vidas humanas, habla este año de 3 líderes ambientales asesinados, y para mí ya eso es mucho. Pero ¿qué hemos hecho y por qué nosotros hemos evitado también que se asesine tanto líder social y tanto líder ambiental? Primero, construir una institucionalidad a través de organismos donde está coordinado Ejército, Policía y Unidad Nacional de Protección. Eso, cuando hay una amenaza, inmediatamente pasa algo que se llama el CIPRAC, que es la Comisión Interinstitucional de Respuestas Rápidas y de Alertas Tempranas. Eso es un mecanismo que le permite evaluar dónde está el líder, cuál es su vulnerabilidad, qué grupos armados lo están, digamos que, amenazando, y actuar inmediatamente, integralmente, para proteger la vida de esos líderes sociales. También hay otras estrategias como Casa de Papel, que promueve las tecnologías, donde a través de un mensaje de texto, a través del propio Bluetooth, pueden decir o pueden ponerse ante las autoridades para que puedan generar protección integral a estos líderes ambientales. Hay otro programa que se llama El Ángel Guardián, y por supuesto hay una reingeniería de programas donde hoy el gobierno nacional protege al 70%, o mejor, el presupuesto de la ONP está en un 70% destinado para proteger integralmente a los líderes sociales. Así que esto se tiene que mirar con detenimiento, y se tiene que ir a proteger a cada uno de los líderes sociales. Representante de la Cámara, Eduard Rodríguez, por el Centro Democrático, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se habla? Juan, chévere que todos nos pongamos como veedores a vigilar esta ley y a permitir que se cumpla, porque el planeta que hoy tenemos que dejárselo tenemos que dejárselo mejor a las futuras generaciones, y a eso tenemos que apuntarle entre todos. Pues lo cierto es que la defensa del medio ambiente nos compete a todos, por supuesto, sin importar en qué lugar del territorio colombiano estamos y sin importar qué tan cerca o qué tan lejos estamos directamente de los recursos naturales. Y para seguir hablando de este tema, nos conectamos ahora con Manuel Rodríguez, él es presidente del Foro Nacional Ambiental. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, Manuel. Bueno, pues escuchábamos ahora una lideresa ambiental. Ella está de acuerdo con lo que dice este informe y por supuesto, como muchos otros líderes y lideresas, están muy preocupados por su vida y por defender el medio ambiente. No sé si usted ahorita tuvo la oportunidad también de escuchar al representante y él dice que le sorprenden las cifras de este informe. Yo quisiera saber, ¿usted qué piensa sobre estos datos? ¿Estamos realmente en esta realidad así de grave y así de complejo y de riesgoso y peligroso es defender el medio ambiente en Colombia? Bueno, las cifras son unas cifras que no son sacadas del sombrero, como se diría. Son cifras que corresponden incluso con las cifras del gobierno, que en el año 2020 hubo 65 líderes asesinados. Seguramente a lo que se refería el representante es que habría que distinguir entre los líderes ambientales propiamente dichos y aquellos líderes sociales que han estado en el proceso de restitución de tierras, que sabemos que muchos de ellos han sido asesinados. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida, digamos, habría que seguramente discriminar entre quienes han sido asesinados por ser líderes de la restitución de tierras y ser líderes ambientales en la defensa de los páramos, en la defensa de de diferentes bienes ambientales? Pero finalmente es lo mismo, porque quien está defendiendo la restitución de tierras, de alguna manera está defendiendo una restitución de tierras que también es conducente a la protección ambiental, en la medida en que se restituyen tierras a los campesinos y se les dé la asistencia técnica adecuada, pues se va a poder hacer una mejor gestión ambiental en esos territorios que han sido... Esto es una problemática, sí, esto es una problemática que lleva muchos años, como bien lo sabemos, y ha sido muy difícil para estas personas que intentan defender el medio ambiente. ¿Por qué es tan difícil respetar estos recursos naturales? Es que de hecho, como le conversaba ahorita a nuestros invitados anteriores, estamos viendo las consecuencias de afectar al medio ambiente, ¿cierto? La crisis climática, el cambio climático. En Colombia, ¿por qué es tan difícil protegerlo? Bueno, en Colombia la violencia se utiliza en todos los campos. Yo creo que ese es un punto que es esencial entender. A Colombia lo que se distingue de los otros países de América Latina es por su profunda violencia, que ya tiene una historia de varias décadas. Entonces, en el campo ambiental, digamos, habría que mirar, y no tengo estudios sobre eso, digamos, cualquier vida que se pierda es totalmente condenable, pero habría que examinar si en el campo ambiental hay mucho más muertes que en otros campos, ¿no? Que tienen que ver con el conflicto armado que sigue adelante y que tiene que ver con el narcotráfico, porque también hay quienes arguyen que parte de la muerte de los líderes ambientales tiene que ver con el narcotráfico, que es otro fenómeno muy colombiano, que los líderes ambientales, muchos de los líderes ambientales que han sido asesinados, lo han sido por defender bienes ambientales en contra del narcotráfico. De nuevo, esa es una característica colombiana, el narcotráfico es como la madre de todos los males de Colombia. Uno no puede olvidar que durante el proceso de paz, infortunadamente, uno de los enormes errores que hubo en el proceso de paz fue permitir que se expandiera los cultivos ilícitos, los cultivos de coca en forma tan extraordinaria que pasaron de 60.000 hectáreas cuando comenzó el proceso de paz a 200.000, que incluso el presidente Santos reconoce que hay un problema. Entonces, según parece, pues muchos de los asesinatos tienen que ver justamente con el narcotráfico. Entonces, digamos, es una mezcla muy compleja que finalmente toda converge hacia el medio ambiente, pero obviamente el tema del narcotráfico, mientras no se resuelva, vamos a continuar teniendo gente asesinada, personas que de alguna manera son un obstáculo en las zonas rurales para las actividades ilegales, pues infortunadamente, desgraciadamente, trágicamente, van a seguir siendo asesinadas, porque el problema está en otra parte, está en el narcotráfico. Entonces, digamos, ahí convergen tres fenómenos. Uno, la restitución de tierra, que tiene que ver con el gobierno, pues en eso, ¿cómo se llama? Hay que decir que el gobierno ha tenido cierta eficacia, según se reconoce
en restituir las tierras, pero con frecuencia regresan las personas y líderes que han influido en todo el proceso de restitución de tierras a sus lugares y son asesinados. Por el otro lado, el narcotráfico, ¿no? Y por el otro lado, pues seguramente hay muertes que tienen que ver, como decían en las pasadas exposiciones, con personas que defienden los páramos, etcétera, etcétera. Sí, sí, Ahora, yo quisiera notar, pues sí, es un y tema... no es para... ¿Sí? Un tema definitivamente muy lamentable, multicausal, realmente como usted nos lo dice, no solamente el narcotráfico, la violencia, también están los intereses económicos de unos pocos y realmente pues mientras esto continúe su camino, pues el medio ambiente de nuestro país no tiene doliente por ahora. Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental, gracias por acompañarnos en De Qué se habla. Nos gustaría, por supuesto, conversar un poco más, pero se nos ha terminado el tiempo. Muy amable. Bueno, yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. La destrucción ambiental en Colombia... Bueno, pues ya saben, la defensa del medio ambiente es responsabilidad de todos, José Fernando, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y por supuesto hay que seguir trabajando y las autoridades y las entidades competentes pues ejecutar acciones contundentes para proteger la vida de las personas y de las comunidades que se dedican a resguardar. Es que este es un tema que necesita atención integral por parte del Estado, pero también nosotros tenemos esa responsabilidad en las diferentes regiones. Mientras tanto, nadie le tendrá doliente. Mientras las cosas nos sigan importando porque no pasa muy cerca a nosotros, pues eso va a ser realmente un verdadero problema para nuestro ecosistema. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Mañana más temas de conversación en De Qué se habla. Que tengan una feliz noche.